¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, hola, profe. Hola, profe. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Ya preparados para el examen? Les llegó el correo, ¿no? Sí, profe. Pues esperemos que sí. Esperemos que sí. Que Tengo miedo. no, póngase a estudiar mejor. Bueno, a ver, vamos a mirar. Espera un segundo, abro esta cosa. Listo. Y un momento conecto esto. Listo. Bueno, entonces, bueno, ¿qué pasó? Aquí hicimos unos ejercicios de la ley de Gauss. Eh, ok, bueno, vamos a mirar ahora otra parte que nos falta. eh, y vamos a hablar de los conductores. ¿Mm? De los conductores, que, ¿cuál es la característica de los conductores? ¿Mm? En comparación con los aislantes. ¿Mm? Si recuerdan, lo primero que vimos fue esa diferenciación. ¿Qué pasa con los conductores? ¿Qué material sea conductor? Que permite el flujo de energía. Mm, eso no es lo que vimos. ¿Qué vimos exactamente? ¿Qué tiene diferente un material que sea conductor a uno que no sea conductor? Según cómo pasa su electronegatividad, Mm, por ejemplo, cuando había una transferencia de carga, ¿m? ¿Qué pasa con los electrones del conductor y qué pasa con los de los aislantes? los aislantes pues, pasan, pero muy pocos, o sea, es mínima. O sea, el aislante presenta como una mayor resistencia a Mm. la electricidad que distribuye. Ok, bueno, entonces eso. En los conductores, los electrones, siempre los que se mueven son los electrones, ¿no? Pero en los conductores se pueden mover, ¿m? Muy fácilmente, ¿m? Entonces, en los conductores los electrones se mueven muy fácilmente, ¿m? En cambio, en los aislantes no se mueven, ¿m? No se mueven. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿M? Si yo tengo esta parte de materiales, vamos a decir que este es un conductor, ¿m? Y que este es un aislante, ¿sí? Eh, Supongamos, entonces voy a borrar esto que dibujé aquí. ¿M? Y supongamos que yo tengo eh, aquí una placa infinita o una fuente que está creando un campo eléctrico. Entonces lo eh, está creando un campo eléctrico en todo este espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a analizar qué pasa con el conductor y qué pasa con el aislante. Entonces, supongamos que tengo ese sistema ahí. Tengo esta línea o este plano infinito, digamos que produce un campo eléctrico y yo ubico este material conductor cerca y también este aislante. ¿Qué pasa con la carga que tiene el conductor? Entonces, la carga del conductor
aunque él esté neutro, tiene carga, ¿no? Tiene carga, tiene igual número de carga positiva y de negativa. Pero entonces las cargas negativas en el conductor se pueden mover. Entonces, ¿hacia dónde se van a mover esas cargas que están dentro de él? Digamos, supongamos un electrón libre que esté aquí, este conductor, este electrón que está allí. Él, él ahora hay un campo eléctrico donde él está. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese electrón? Va a sentir una fuerza eléctrica, ¿sí? ¿Hacia dónde? Estas flechas verdes son el campo eléctrico, ¿no? Esa era mi idea. Estas flechas verdes son el campo eléctrico que produce aquí esta lámina que dibujé. ¿Qué le pasa a este electrón dentro del material? ¿No va a sentir una fuerza eléctrica? Una fuerza eléctrica, ¿en qué dirección? Creo que es la dirección hacia el campo, ¿no? No. ¿Por qué no? No sé. Porque el electrón, bueno, es negativo, ¿no? Entonces Sí. la placa es positiva. Entonces irían hacia ella, ¿no? En dirección opuesta al campo, sí, al campo eléctrico. ¿Por qué? Recuerden que entonces la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. Pero si la carga es negativa, pues pues queda en dirección opuesta al campo eléctrico. Entonces, va a haber una fuerza eléctrica sobre el electrón. Entonces, como este electrón está en un conductor, digamos, en un cubo metálico, él puede moverse. Entonces, al sentir esta fuerza, él va a poder desplazarse fácilmente y se va a mover. ¿Hasta dónde? Se va a mover hasta la superficie. Este electrón y cualquier otro electrón que que esté dentro del material se va a mover a la superficie. Entonces, la carga va a quedar en la superficie. Por ejemplo, en este caso, fíjese, este electrón se mueve a la superficie y cualquier otro electrón que hubiese en el material, todos se vendrían hacia la superficie de abajo. Entonces, si todas las cargas negativas se van a la superficie de abajo, ¿cómo me queda la parte de arriba del conductor? ¿Con las cargas positivas? Con carga positiva. Entonces, este material me quedaría con carga negativa abajo y con carga positiva arriba. Entonces, fíjese, ¿qué me queda aquí arriba? Una placa, digamos, una organización de cargas positivas, como una placa más o menos, y yo podría decir que entonces se crea un campo eléctrico hacia abajo, ¿sí? Creado por esa carga positiva que se hizo arriba. ¿Sí? Un campo eléctrico hacia abajo. Y las cargas negativas debajo me crean una placa de cargas negativas que también crean un campo eléctrico hacia abajo. O sea, esa reorganización de las cargas hace que se cree un campo eléctrico opuesto al que estaba por fuera.
Y esto hace que el campo eléctrico neto dentro del material sea cero. Entonces, o sea, finalmente con esta reorganización decimos que el campo eléctrico dentro del conductor es igual a cero. Esperen un segundo. Entonces, aunque haya un campo eléctrico externo, la, las cargas se reorganizan de modo que el campo eléctrico dentro del conductor sea cero. Y las cargas se van hacia la superficie en los conductores siempre. Entonces, esta es la condición para un material conductor en condiciones electrostáticas. ¿A qué me refiero con electrostático? Con que las cargas no se muevan. Entonces, pasada esta primera fase de reorganización, ya esas cargas no se van a mover de allí. Y cuando las cargas no se mueven, pues no tenemos corrientes, corrientes eléctricas. Ya más adelante vamos a ver esos casos cuando se produzcan corrientes eléctricas por movimiento de cargas en conductores. Pero en esta primera parte que estamos analizando el comportamiento de las cargas que están quietas, se llama electrostática. Entonces, esta es la condición siempre para un conductor en condiciones electrostáticas. Su campo eléctrico dentro de él va a ser cero. Las cargas se van a organizar en la parte externa. Esa es su característica. Ahora, ¿qué pasa con el aislante? El aislante pues también tenía cargas. Por ejemplo, un electrón que estuviese dentro del material. También va a sentir una fuerza eléctrica, pero como está en un aislante, no se puede mover fácilmente. Entonces, aunque pusimos un campo eléctrico por fuera, las cargas no se van a mover. Entonces, en los aislantes sí podemos tener cargas organizadas volumétricamente. En cambio, en los conductores siempre vamos a tener que las cargas se van a ir hacia la superficie. Y eso no solamente ocurre cuando haya un campo eléctrico externo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un conductor solo? No pensemos en un campo eléctrico externo, sino pensemos que analicemos la carga dentro de un conductor. Supongamos que este conductor tiene carga dentro de ella en su volumen. Supongamos una esfera metálica. Las cargas entre sí van a crear fuerzas eléctricas. Entonces, los electrones, que son los que se pueden mover, se van a sentir repelidos unos con otros y van a distanciarse lo más que puedan unos de otros. De modo que al final la carga toda se va a reorganizar en la parte externa. Digamos. Eso sí hay una carga, si hay carga extra. Por ejemplo, si hay carga extra negativa, la carga se va a reorganizar en la superficie. Y también ocurre lo mismo si la carga extra es positiva. La reorganización de la carga hace que la carga vaya hacia la superficie y siempre tengamos campo eléctrico igual a cero dentro del conductor. Y esto también, ¿cómo lo podemos explicar? Si la carga toda está en la superficie y si usted dibuja una superficie gaussiana o una superficie matemática por dentro, usted dice cuál será el campo a través de esta superficie. Pero si la carga encerrada vale cero, usted dice pues el campo eléctrico a través de esta superficie, o sea, dentro del material, dentro del metal, dentro del conductor,
hace que el campo eléctrico dentro de él sea cero, porque no tenemos carga encerrada, todo está en la superficie. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar si tenemos un conductor. En condiciones electrostáticas, el exceso de carga va a la parte más externa, a la superficie, el campo eléctrico es cero dentro y no tengo carga en el volumen del material. Así la esfera, por ejemplo, sea una esfera metálica, nunca voy a tener carga dentro en condiciones electrostáticas. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, vamos a hacer este ejercicio, a ver cómo nos va. Por ejemplo, supongamos que tengo una esfera aislante. Entonces, una esfera aislante cargada, cuando yo digo aislante, entonces que si es aislante y está cargada, voy a poder tener carga en todo su volumen. Y vamos a suponer un cascarón metálico. Voy a dibujarlo así. Un cascarón. No. Sí, un cascarón metálico que la envuelve. Entonces esta imagen será un corte por la mitad del sistema. O sea, tengo una esfera aislante y por fuera de ella tengo un cascarón, aunque yo quería era un cascarón, pero ¿cómo lo dibujo? Ya sé, voy a dibujarlo con estas cosas, con este compás. Eso, un cascarón. Eso. Un cascarón que la cubre. Voy a dibujar esto para indicar que, eh, que tiene cierto espesor ese cascarón metálico. Sí, entonces este es un cascarón metálico. Cascarón metálico. Y esta es una esfera aislante. Y digamos que la esfera tiene carga en todo su volumen, que la carga está distribuida uniformemente y que tiene una carga total Q distribuida en todo su volumen. Vamos a decir ahora que vamos a suponer que este cascarón metálico es neutro, que es neutro, o sea que la carga total es cero, o sea, él no tiene carga extra. La esfera aislante sí tiene una carga positiva extra distribuida uniformemente. Conocemos los radios de las figuras, conocemos este radio, vamos a decir que este es el radio R1, no, mejor R mayúscula me gusta más. Conozco este radio interno, también conozco el radio externo, entonces el radio interno del cascarón y el radio externo del cascarón los conozco. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo será? ¿Qué pasa con este cascarón que está envolviendo eh, a la esfera? ¿Qué pasa si dibujamos aquí una esfera, una superficie esférica eh, que esté contenida en el cascarón? ¿Qué pasa si yo dibujo aquí una, una esfera de radio R que está entre los dos, entre estos dos radios? ¿Cuál será el flujo a través de esa superficie? Entonces, esta es una superficie matemática. ¿Cuál será el flujo a través de esa superficie? ¿Cómo es el campo a través de esta superficie? Esta superficie que está dentro del cascarón metálico. ¿Cómo es el campo dentro de ello? Cero. Es cero, ¿cierto? Porque está dentro de un metal. Entonces, el campo eléctrico dentro del metal vale cero. Así que el flujo eléctrico pues será cero, ¿no? Entonces ya, como el campo es cero, el flujo eléctrico vale cero a través de esa superficie. Y por la ley de Gauss, usted sabe que el flujo total será igual a la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Entonces, ¿qué puedo decir yo sobre la carga encerrada en la superficie? Que es igual a cero. Que es igual a cero. Que la carga que encierra esa superficie vale cero. Pero mire, por ahora, ¿qué hemos dicho? Que la esfera tiene carga. Eh, entonces, ¿cómo así que la carga encerrada dentro de esta superficie? Esperen un segundo, ya vuelvo en 5 minutos.
Listo, qué pena con ustedes. Tranquilo. Bien, entonces, la carga encerrada es cero, ¿no? Dijimos. Encerrada donde, en esta superficie amarilla. Pero si aquí tengo carga en la esfera aislante, ¿cómo así que tengo carga encerrada a cero? ¿Qué creen que sucede? ¿Dónde está la carga encerrada a cero si aquí tengo cierta carga? De pronto el cascarón evita el efecto de la carga ahí sobre, no sé, ¿Cómo no así? sé. O sea, como, como si la carga no traspasara, o sea, el efecto de la carga del campo, digamos, que crea, Mm, no traspasara el cascarón, no sé. no, ¿cómo así? No, ¿tengo o no tengo? Y según la ley de Gauss, la carga encerrada vale cero. La carga total encerrada, ¿no? Pero aquí ya tengo cierta carga. Entonces, ¿qué podría estar ocurriendo? Para que la carga total encerrada en esta superficie amarilla sea cero. ¿O el cascarón tiene carga, profe? El cascarón, el cascarón deberá tener carga, ¿m? Según esto. ¿M? ¿Cuánta carga y en dónde? Pues como una carga o inversa a la, da como menos Q mayúscula. Menos Q. ¿En dónde? mm, en toda su extensión. ¿En dónde la tiene? ¿Qué aprendimos aquí? ¿Dónde está la carga en los Ah, metales? que está estudiada en la superficie, ¿no? Que está en la superficie. Este cascarón tiene dos superficies, ¿no? Una interna y una externa. ¿M? Entonces, ¿cuál será la carga en la superficie interna? Como es metálico, el cascarón no tiene carga en su volumen. Si tiene carga, estará en la superficie. Esa es la regla para los metales o los conductores en condiciones electrostáticas, ¿no? Así que tiene dos superficies. ¿M? ¿Cuál será la carga en la superficie interna? ¿Sería la carga negativa? Sería exactamente esta, pero negativa. O sea, tendremos carga negativa en la superficie interna de la esfera. ¿Sí? Bueno, yo no sé cómo dibujar. Carga negativa. Igual a que a menos Q. ¿No? Una carga negativa menos Q distribuida en la superficie interna. De esta manera sí se puede cumplir esto, ¿no? Que la carga encerrada sea cero, porque la carga encerrada en la superficie amarilla será la carga en la esfera aislante más la carga negativa que está en la superficie interna del cascarón metálico. ¿Mm? ¿Cuánto vale la densidad de carga en la superficie interna? La, la densidad de carga en esta superficie.
¿Cómo hallo la densidad de carga en una superficie Es la carga sobre el área. sobre el área? ¿Cuál es la carga y cuál es el área? Pues la carga es menos Q y el área es pi por radio 2 al cuadrado. ¿Cuál es el área de una superficie esférica? A ver, pues abra Google y busque. Área de una superficie esférica o área de la esfera. Cuatro pi por radio 2 al cuadrado. 4pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio de esa superficie? Radio 2, R2. El radio 2. 4pi R2 al cuadrado. Listo. Esa sería la densidad de la carga en esta superficie. Ahora pensemos en este cascarón metálico que dijimos que era neutro, ¿no? Si el cascarón es neutro, pero tiene carga negativa en la superficie interior, ¿cómo así que va a ser neutro si tiene carga negativa en una superficie? ¿Cómo puede ser esto? Porque en la superficie exterior es positiva, están las cargas positivas. Ok, entonces, como es neutro, aquí se va a formar una carga positiva en la superficie exterior, ¿no? ¿Cuánta carga hay allí en esa superficie exterior? En total, ¿cuánta carga hay en esa superficie? Q positiva. Q, ¿no? ¿Por qué? Tiene que tener la misma carga que la superficie interior para que sea neutro. La misma, pero con distintos signos, y para que se anule. Listo, perfecto. Ok, analicemos ahora qué pasa con el campo. Yo quiero que analicemos qué pasa con el campo, o sea, con esta distribución de las cargas, qué pasa con el campo. Entonces, pensemos primero, ¿cómo es el campo creado por la esfera aislante? ¿Cómo es el campo en esta región hueca? Entonces, según la ley de Gauss, o sea, vamos a hacerlo de nuevo todo otra vez. Espera a ver si me puedo copiar esto. Esto. Pues vamos a analizar todo. La esfera tiene carga Q. Tiene una carga total Q. Bueno, en la metálica tenemos carga negativa. En la superficie interior. Y en la exterior positiva. ¿Cómo podemos encontrar el campo
en la parte hueca, en el espacio entre la esfera aislante y el cascarón. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto valdrá el campo aquí en este punto a una distancia R? Perdón, R no. R vale la distancia, lo que me estoy preguntando es cuánto vale el campo allí. Entonces, ¿cómo lo puedo analizar? Entonces usted no tiene por qué distraerse con lo que hay por fuera. Con la ley de Gauss, usted dice, bueno, este cuerpo, todo este sistema tiene simetría radial, así que el campo, si hay campo, es radial. ¿Qué hace usted? Dibuja una superficie esférica a una distancia R, o sea, lo mismo que habíamos hecho antes. ¿Dónde están estas figuritas? Dibuja una gaussiana. Ay, no, espere. Dibuja una gaussiana de radio R. Y usted dice, bueno, no sé cuánto vale el campo, pero el campo será radial, ¿no? Entonces, el flujo en esa superficie, el flujo total será el campo por el área, ¿no? Porque el campo es constante en la superficie y lo atraviesa perpendicularmente, lo que ya hemos hecho, ¿no? ¿Y a qué es igual ese flujo total? ¿No? Según la ley de Gauss, ¿a qué es igual el flujo total? El flujo eléctrico total. Carga encerrada sobre la constante permitida. Sí. ¿Cuánto vale la carga encerrada en ese caso? Encerrada en esa superficie gaussiana. Q. Q. Entonces, de aquí usted encuentra que el campo es sobre el área es 4pi r cuadrado, ¿no? Perdón, r minúscula, ¿no? Que es el radio de la gaussiana, ¿no? Entonces, esta es su superficie gaussiana, ¿no? ¿Por qué gaussiana? Porque le aplicó la ley de Gauss a través de ella, ¿no? Por eso se dice superficie gaussiana. Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Cuando calculamos el campo por fuera de una esfera con carga, que, si recuerdan, ¿no? Eso lo habíamos hecho ya hace bastantes clases. Eso es exactamente lo mismo, una esfera con carga, ¿no? ¿Cuánto varía el campo a cierta distancia? Hacíamos una gaussiana, ¿no? Miramos la carga encerrada, Q, y encontramos que que el campo era igual, parecido al producido, pero una carga puntual en el centro, ¿no? O sea, hicimos exactamente lo mismo sin importar que por fuera tenga ese cascarón metálico, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la ley de Gauss, ¿qué es lo que le importa? La carga que está encerrada, ¿no? O sea, no importa qué carga tengo por fuera, ¿no? Entonces, no pasa nada que tenga este cascarón con carga por fuera de la esfera, por fuera de este espacio, ¿no? Entonces, el campo va a ser el mismo en esta región si está este cascarón metálico así a que no esté, ¿no? Porque solo nos importa lo que haya dentro de la gaussiana. Entonces aquí al final encontramos que el campo es la constante por la carga sobre r cuadrado. Preguntas. Bien, esta expresión... Perdón, qué pena. Dígame.
No, digamos. Esto, en la diapositiva de antes, profe, al principio es que se me cortó ese pedacito cuando dijimos que el campo dentro de el cascarón era cero, ¿era porque es neutro? No, porque es metálico. ¿Porque es metálico? Ah, ok, vale, profe, gracias. Sí, porque es metálico. Ahorita, recuérdeme si yo no lo hago, de hacer el mismo ejercicio, pero suponiendo que el cascarón tenga cierta carga. Si a mí se me olvida, usted me lo recuerda. Eh, listo. Ahora, esta expresión para el campo, ¿para qué regiones o para qué valores de R es válido? Este campo que acabo de encontrar. ¿Para qué valores de R es válido? Mayores a R1, que era el de la cosita azul. Si R1 era este radio. Este era R1, este era R2. Entonces, R mayor que R1, ¿así? Y menor que R2. Y menor que R2, exactamente. Entonces, ¿cómo lo pongo? Así. R entre R1 y R2. O sea, para la región entre ese espacio hueco, ese espacio vacío, entre los dos, entre la esfera y el cascarón. ¿Cómo es el campo dentro para R1? Para R menor que R1. De repaso. ¿Cómo es el campo dentro de la esfera? No han estado estudiando nada. ¿Sería un Ya el campo previo, constante? no. El previo ya es el jueves y ustedes no saben nada de nada. Yo no sé. ¿Cuánto vale el campo dentro a una distancia menor que el radio de la esfera? Pues hago lo mismo. Lo mismo que habíamos hecho antes, lo vuelvo a hacer aquí. Ahora con una gaussiana más pequeña. La gaussiana solo tiene un radio más pequeño. Por la simetría, de nuevo digo, el flujo, el campo tiene que ser radial, es constante, por la simetría del objeto. Y entonces el flujo a través de esa superficie gaussiana es el campo por el área. Y en este caso aquí es igual. El flujo total según la ley de Gauss que es igual. Sería la densidad por el área del circuito pequeño, ¿no? ¿Cómo?
O sea, la nueva carga encerrada que sería la densidad por el área del circulito pequeño. ¿Por qué? ¿La densidad por qué? Por el área del circulito pequeño. No, a ver, esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, pero ¿cuánto vale la carga encerrada? Acá. La carga encerrada en la gaussiana. ¿Cómo se halla en ese caso la carga encerrada? Ya lo hemos hecho varias veces. Mediante la densidad de carga. Sí, mente. Sí. La densidad por el área de la superficie gaussiana. ¿Es densidad volumétrica o densidad superficial? Superficial, creo. ¿Dónde está la carga? No está dentro. ¿En un volumen o en una superficie? En un volumen. Entonces, Volumétrica. volumétrica. Por el volumen encerrado. ¿Cuánto vale el volumen encerrado? 4/3. De pi por r a la 3. Bien. Entonces el campo vale la carga encerrada rho por 4/3 de pi r a la 3 sobre epsilon sub 0 y sobre el área. ¿Cuánto vale esta área que yo tengo acá? Esa área que voy a pasar aquí a dividir. Aquí es igual. ¿Cuánto vale esa área? ¿El área de qué? ¿Esa área de qué es? De la gaussiana, ¿no? De la gaussiana. ¿Cuánto vale esa área? ¿Qué figura es? Es 4 pi otra por vez. el radio al cuadrado. ¿Cómo? 4 pi por el radio al cuadrado. 4pi por el radio al cuadrado. Muy bien. Es una superficie esférica. Listo. 4pi r cuadrado. Ok, entonces reemplacemos aquí. Densidad 4pi r a la 3 epsilon sub 0 y reemplazo el área. Bien, entonces 4pi y 4pi se cancelan. Este 3 se va con este R2. Me queda la densidad por R sobre 3 epsilon sub 0. Ahora, ¿a qué puedo igualar la densidad? La densidad, ¿a qué es igual? La densidad volumétrica de carga. La carga sobre el volumen de la esfera azul. Díctemelo. Q sobre 4/3 de pi por r al cubo. ¿Cuánto vale R? ¿Cuál R? R1. R1, listo. Entonces nos queda que el campo vale esto por R. Aquí 3 epsilon sub 0, entonces 3 y 3 se cancelan. Aquí me queda la constante K por Q por R. Este es, me falta aquí R1 a la 3.
Entonces aquí queda R1 a la 3. Entonces el campo es constante dentro de la esfera. El campo es constante dentro de esta esfera. Sí, ¿Sí? porque quedaría acá poco sobre R cuadrado si cancelas la R de arriba. Yo diría que no, porque la R minúscula va variando, ¿no? Puede variar. Sí, Ah, exactamente. Depende de R y este radio de la gaussiana, ¿no? Y recordemos que este radio, pues, es un radio cualquiera. O sea, realmente aquí estamos hallando el campo para cualquier distancia radial, solo que sea menor que el radio de la esfera. Para cualquier punto dentro de la esfera, un radio cualquiera. O sea, esta gaussiana puede ser muy chiquita o grande sin salirse. Entonces, fíjese, si depende del radio, pues no es constante. ¿Cuánto vale el campo en el centro de la esfera? 0. 0. Bien. O sea, vale 0 y va aumentando a medida que el radio aumenta. Listo. Esto ya lo habíamos hecho aquella vez en los apuntes que acabo de mostrarles, ¿no? Solamente lo hice de repaso. Listo. Entonces, esta expresión para el campo es válida para qué valores de R. Mayores a 0 y menores de R1. Bueno, R siempre, como R es un radio, siempre es mayor que 0. Y entonces dice menores que R1, sí, para R menor que R1. Bueno, sí, digamos que entre 0 y R1, listo. Bueno, ya tenemos el campo en dos regiones, dentro de la esfera, por fuera de la esfera, que es lo mismo que hemos hecho, hasta ahora no ha interferido nada que esté aquí, cascarones que esté allí. Ahora, ¿cómo es el campo en la región que sigue, ¿no? En la región eh, dentro del cascarón metálico. Se cerró esto. ¿Cómo es el campo entre R1 y R2? Ay, ¿cómo es el campo entre R1 y R2? Ese no fue el que hallamos antes de... ¿Cómo lo llamamos? ¿Cuánto vale el campo aquí? Dentro del cascarón, profe. Dentro del cascarón. ¿Cuánto vale el campo dentro del cascarón? Perdón, entre R2 y R3, esto que me confundí de números. En el cascarón, ¿cuánto vale el campo? Entre R2 y R3. 0. 0. Entonces el campo vale 0.
para R entre R2 y R3. Eso ya lo sacamos porque es un metal. Estoy escribiendo el campo para todas las regiones. ¿Qué nos queda? Hallar el campo para radios mayores que R3. Entonces, ¿cómo hallamos el campo para esta región por fuera? Entonces, usted puede pensar también en una gaussiana. En una gaussiana. O sea, su pregunta es, ¿cuánto vale el campo en un punto por fuera? A un radio que es mayor que R3. Entonces, hace lo mismo, crea una gaussiana de radio R. Usted dice, no sé cuánto vale el campo en ese punto, pero el campo debe ser radial por la simetría radial que tiene toda la figura. Entonces, dice, bueno, el campo debe ser es radial, perpendicular a toda la superficie. Entonces no sé cuánto vale, pero el flujo a través de esa gaussiana será igual al campo por el área de la gaussiana. Y yo lo igualo, según la ley de Gauss, a la carga que está encerrada sobre epsilon sub 0. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto vale la carga encerrada en esa superficie gaussiana? Y recordemos que teníamos que en la esfera aislante había una carga positiva Q. En la superficie interna teníamos una carga negativa menos Q. Y en la superficie externa una carga positiva Q. ¿Cuánto vale la carga total encerrada en esta gaussiana? Q. Q. La suma de todo. Q menos Q más Q me da Q. La suma de toda la carga que tengo. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces el campo es la carga encerrada Q sobre el área por epsilon sub 0. ¿Cuál es esa área? El área de la gaussiana, ¿cuánto vale? ¿4 pi por R? 4pi por R, ¿qué? Por R al cuadrado. R al cuadrado, listo. El área de la superficie gaussiana de radio R. Entonces, si usted reemplaza eso, nos queda que el campo es la constante por la carga sobre R cuadrado. Y fíjese, es igualita al de la carga puntual. Entonces, este campo que encontramos aquí es para R mayor que R3. Pero fíjese que es igualito al campo que ya habíamos hallado antes para el campo en esta región. ¿Sí o no? O sea, si tuviésemos que hacer una gráfica del campo, dirección versus distancia radial, ¿cómo nos queda? El campo
versus R. ¿Cuántos campos hemos encontrado? Uno para dentro de la esfera, ¿m? Uno para esta región, 2, 3, 4. O sea, tenemos 4 regiones. ¿Cómo las separamos? Con R1, o sea, según el radio 1, el radio 2 y el radio 3. ¿M? ¿Cómo es la primera parte de la gráfica? Para radios menores que R1. ¿Cómo es esa gráfica versus distancia? Versus R. ¿Creciente? ¿Cómo? Creciente porque empieza en cero hasta... Creciente pueden ser muchas curvas, ¿no? Hay muchas curvas que pueden ser crecientes. Ya vengo un segundo, un minuto, ya regreso. Listo, entonces, ¿qué tipo de gráfica es? Sería una línea recta creciente. ¿Cómo? Una línea recta creciente. Sí, con pendiente positiva que viene y que pasa por el origen. ¿Sí? Hasta que llega a R1. Listo. Después, ¿cómo sigue la gráfica? Para esta región, ¿no? Entre R1 y R2. ¿Qué tipo de gráfica? Esta, es esta. ¿No sería como una parábola hacia abajo? Bueno, no es exactamente una parábola, pero sí es La una mitad. curva. Es una curva decreciente, ¿no? Decreciente, ¿no? Que cuando llega hasta R2 va a parar allí, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta parte el campo vale cero, o sea, esta expresión
campo igual a K por Q sobre R cuadrado. Y recordemos que es exactamente la misma para la región mayor que R3. Entonces, esta curva tiene que seguir, solo que aquí es igual a 0. Entonces, voy a dibujarla. Aquí se me... Bueno, más o menos así. Y va decreciendo con la distancia. Y en esta región vale 0 el campo. Entonces aquí va a ser discontinuo el campo. Entonces voy a borrarlo de acá. Entonces, y el campo vale 0. Entonces en esta parte el campo vale 0. Entonces, y aquí sí se cortan las dos gráficas, ¿no? Recordemos que para esta el campo vale K por Q por R sobre R1 a la 3. Y ambas funciones tienen el mismo valor para el mismo valor de R1. Entonces, por eso aquí las dos gráficas coinciden. Listo, esa será más o menos la gráfica del campo. Entonces, el campo es discontinuo aquí en esta región. Bien, ¿qué más podemos decir? Listo, ahí será, así se halla entonces el campo para todas las regiones. Ahora, miremos el caso en el que el cascarón metálico no sea neutro. No, mentiras, esperen. Vamos a mirar cómo nos queda el dibujo de las líneas de campo. ¿Cómo dibujaríamos las líneas de campo? Dibujemos las líneas de campo. ¿Quién nos dice cómo van? ¿Irían hacia afuera de la figura? Irían hacia afuera. Hacia afuera. Son radiales, ¿sí? Bueno, sí. Son radiales. Ahí. Entonces, teníamos campo en la esfera, por fuera en esta región y en esta. Y en todas era radial. Entonces, pero no tenemos campo aquí en el cascarón. Entonces, las líneas de campo, el dibujo de las líneas será así. Tengo líneas en todas partes, excepto en el cascarón. Ese será el dibujo de las líneas de campo. Y mire, por ejemplo, en esta parte tiene sentido que las líneas peguen contra el cascarón esférico. ¿Por qué? Porque hay carga negativa, ¿no?, en esta parte del cascarón. Entonces, recuerde que las líneas de campo siempre van de las cargas positivas a las negativas y salen de las cargas positivas, y en esta otra superficie tengo carga positiva, de la cual salen las líneas de campo. Entonces tiene sentido que las líneas
entren así. ¿Qué más? ¿Qué más puedo? Bueno, ese será entonces el dibujo de las líneas de campo en total. Ahora sí miremos el ejemplo que les había dicho que vamos a mirar. ¿Qué pasa si el cascarón no es neutro? Si no es neutro, entonces vamos a analizar la misma situación. Pero vamos a suponer que tengo la misma esfera aislante dentro, ¿no?, de carga Q, pero ahora tengo un cascarón metálico, ¿no?, que tiene una carga neta, ¿no?, con carga Q minúscula, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo está la carga distribuida en las superficies del cascarón metálico? Si ustedes ya se lo pillaron, me pueden decir de una vez. Diapositiva. No, a ver, ¿cuánta carga hay en cada superficie? Hablemos de la interna. ¿Qué carga hay en la superficie interna? ¿Y cuánto vale? Bueno, ¿cuánto vale y de qué signo es? ¿La carga interna, la del centro o la de la neutra? ¿Cómo? Repíteme, por favor. Repíteme la pregunta, por favor. Que si me podrías decir que me perdí. Okay. ¿Estamos ahora hablando por la carga interna del centro o estamos ahora hablando por la... No. Cuando yo hablo de carga interna es de la superficie interna del cascarón, ¿no? Esta es la superficie interna, ¿no?, superficie interna. Y esta es la superficie externa. Entonces la pregunta es, ¿cuánta carga? ¿Cómo está reorganizada la pregunta es, ¿cómo está organizada esta carga en total Q que tiene este cascarón? En la parte rojita, sí, ahí sería una carga, se cancelaría, ¿no? Ya que si en el centro es positiva y la superior interna es negativa y la superior externa es positiva, entonces adentro estaría se cancelaría porque la otra sería negativa y la otra positiva. Ok, entonces usted dice, bueno, aquí tiene que haber carga negativa, ¿sí? Sí, señora. Listo. ¿Cuánto vale esa carga? No entiendo, profe, ¿por qué carga negativa? ¿Cómo así? Profe, no sería, digamos, la superficie interna tendría un tercio de Q y la externa no tendría dos tercios de Q para que diera una sola Q, algo así. No. ¿Qué es lo que me preguntó? ¿Por qué negativa? Bueno, eso dijo Brian. ¿Por qué negativa? Que pierdes, es que yo diría, antes era negativa porque la carga en la parte metálica era cero,
pues toca que sea positiva o negativa para que no hubiera carga, pero ahí dice que hay carga Q minúscula, entiendo que es positivo. Entonces, yo pienso que por ende todo el cascarón metálico tiene que ser positivo. Yo lo veo así. Entonces me pierde eso de por qué negativo. Ok, ¿por qué negativo? Pero esta era neutra, ¿no? Sí, señora, entonces por eso Esta digo era la neutra y sí, por eso ¿por es, por qué? eso ¿Pero por ahí, qué esta carga era negativa? para que fuera neutra, No, ¿no? ¿por qué esta carga era negativa? Que, Por Q mayúscula, por Q positiva del centro. ¿Por qué? Diga, explíquenos por qué. Por lo de la redistribución de electrones. Mm, a ver. porque el cascarón al ser neutro tiene la misma cantidad de electrones que de protones. No, no. Pues eso, lo del principio, ¿no, profe? Que Sí como que el era. centro era positivo, pues como que genera el campo hacia afuera. Entonces los electrones negativos del cascarón neutro pues tendían como a acercarse a la carga positiva y los positivos del neutro a alejarse. Sí. ¿Y por qué valía menos Q? Ah, porque para que fuera menos Q y más Q y fuera cero, que es neutro. ¿Fuera cero? No, porque es neutro, no. Menos Q Por, y por el Q. centro, ¿Por qué? porque es la reacción que genera la carga. No, no. uh, uh, No, señor. Ahí está todo en el tablero. No, ahí está en el tablero todo. Ahí está escrito. Para que la carga encerrada fuera cero. Ajá. ¿Y por qué la carga encerrada es cero? Por el flujo del campo. No. ¿Por qué la carga encerrada valía cero? Que la esfera tiene que ser aislante. No. ¿Esto es aislante? No, la esfera, no el cascarón. No, o sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué la carga encerrada valía cero? Ahí también está escrito en el tablero. ¿El flujo? El flujo. ¿Y por qué el flujo vale cero? ¿El flujo a través de qué? ¿El flujo a través de una carga encerrada? Del, No. del, del cascarón. No. Este flujo igual a cero a través de quién? ¿De la esfera? ¿De cuál esfera? Pues de la gaussiana, profe. O De sea, la gaussiana, de esta amarilla superficie matemática. ¿Por qué el flujo vale cero? Por el campo. Porque el campo vale cero. ¿Por qué vale el campo cero? Porque está en un metal, un conductor. Entonces, dentro de los conductores, el campo vale cero. El campo vale cero dentro de los conductores.
dentro de ellos el campo vale cero, la carga está en la superficie, si hay carga extra está en la superficie. Entonces, el campo vale cero en el cascarón. Como el campo vale cero, el flujo vale cero a través de esa superficie matemática que está dentro del cascarón. Como el flujo vale cero para la ley de Gauss, la carga encerrada vale cero. Entonces, para que la carga encerrada en la superficie amarilla sea cero, debe haber en esta superficie interna una carga menos Q, de modo que esta más esta se anulen. Por eso esta carga es exactamente menos Q. Para que la carga encerrada en esta superficie sea cero. ¿Sí? Ahora, ¿por qué valía Q la carga en la superficie externa? Para que restándole Habilidad menos Q la carga fuera neutra, la Porque carga del cascarón. el cascarón era neutro. Entonces, como es neutro, su carga total tiene que ser cero, así que por eso la carga que está por fuera pues será igual a más Q, para que esta más esta me dé cero. Ahí sí, es porque era neutro. Entonces vamos a ver, si aprendimos aquí esto, vamos a ver cómo nos va en la nueva situación. Entonces en esta que tenemos de nuevo la misma esfera con la misma carga mayúscula, y ahora este cascarón metálico tiene una carga total Q, positiva con minúscula. Entonces la pregunta es, ¿cómo se redistribuye esta carga en las superficies del cascarón? Entonces, ¿sí estará bien esta carga negativa que dibujamos acá? ¿Será negativa la carga que hay aquí en esta superficie interna? Vamos a hacer el análisis de nuevo. ¿Cuánto vale el campo dentro del metal? es positivo. No, el campo dentro del metal, ¿cuánto vale? Cero. Cero. ¿Sí? Entonces, si usted dibuja una gaussiana dentro del metal, ¿cuánto vale el flujo a través de la gaussiana? De esa gaussiana amarilla que estoy dibujando. El flujo eléctrico a través de ella, ¿cuánto vale? Cero también. ¿Por qué? Porque si el campo es cero, Ok, el flujo porque es el cero. campo es cero, listo. Entonces, como el campo es cero, el flujo vale cero. Y ahora, por la ley de Gauss, yo igualo esto ¿a qué? ¿A qué se iguala el flujo según la ley de Gauss? Carga encerrada sobre epsilon sub cero. Carga encerrada sobre epsilon sub cero. Entonces, ¿qué Profe, significa esto, señor? entonces, creo que sea lo que se trata de decir. Entonces la carga interna sería Q para que la carga encerrada sea cero, menos Q, perdón. Menos Q, Y exactamente. O sea, la carga encerrada es cero. Entonces, aquí tiene que haber menos Q. Igual que esta, pero negativa, menos Q distribuida aquí en esta superficie. O sea, la carga encerrada será la carga de la esfera más la carga de la superficie interna, que es menos Q. ¿Sí? sí. Y ahora, la
pregunta es, ¿cuál es la carga que hay por fuera en la superficie externa del cascarón metálico? Sería 2Q positivo. Bueno, esto es con minúscula y esto es con mayúscula. Positiva con minúscula. No, ¿No sería como una suma de Q mayúscula más Q minúscula? sí, la suma. En la parte externa tendremos carga positiva, ¿no? Igual a qué? A Q mayúscula más Q minúscula. ¿No? ¿Por qué? Porque la carga total será, la carga es igual a Q, ¿no? Y esa va a ser la suma de la carga interna y la carga externa. La carga interna es menos Q y la carga externa entonces es Q más Q, ¿no? Para que esto se me anule y al final tenga solamente la carga Q. Entonces la carga en la superficie exterior es Q más Q. Sí, sí, la pillan o no. ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. ¿Cuánto vale el campo? En las, ¿Cuánto vale el campo? ¿Cómo cambió el campo comparado con el ejercicio anterior? Por ejemplo, el campo dentro de la esfera, ¿a qué es igual? ¿Es igual al del ejercicio anterior o cambió? Cambiaría solo el que está por fuera del cascarón. Del cascarón metálico, exactamente. El campo en esta región sigue igual, porque aquí haríamos una gaussiana, la carga encerrada, lo mismo. Lo mismo el campo en esta región será igualito, porque tengo la misma carga encerrada. El campo en el cascarón sigue siendo cero porque es metálico. Lo único que me cambia será el campo por fuera, ya que será igual. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Hace una gaussiana por fuera. Hace una gaussiana por fuera. Entonces usted se pregunta, ¿cuánto vale el campo? Ay, ¿cuánto vale el campo a una distancia de R mayor que R3, ¿no? Entonces, lo mismo, el campo será radial, ¿no? Entonces el flujo será campo por el área, ¿no? ¿Cuánto vale la carga encerrada en ese caso? ¿Cuánto vale la carga encerrada en esa superficie gaussiana? Q mayúscula más Q minúscula. Q mayúscula más Q minúscula. ¿Cómo lo obtiene? Pues sume todas las cargas. La carga de la esfera Q, la carga que está en la superficie interna, menos Q, la carga que está en la otra superficie, Q más Q. ¿Cuánto le da eso? Q es Q minúscula. La carga encerrada. Entonces, el campo será igual a Q más Q sobre
El área por epsilon sub 0. ¿Cuánto vale esa área? ¿Esta área cuál es? Es el área de la gaussiana. De la gaussiana, ¿cuánto vale? 4 pi por r cuadrado. 4 pi por r cuadrado. Entonces al final a usted le queda que el campo es la constante por Q más Q sobre r cuadrado. O sea, como si fuese la de una esfera, una carga puntual de carga total Q más Q que estuviese aquí en el centro. Hagamos otra para practicar. Supongamos, por ejemplo, que tengo una carga puntual menos Q, ¿sí? Y aquí tengo una, está dentro de una cavidad, ¿sí? O sea, dentro de una figura, ¿sí? En tres dimensiones que tiene un hueco. ¿Sí? Una forma irregular. Sí, digamos, una cavidad, ¿sí? O sea, un hueco dentro de una figura en tres dimensiones. ¿Sí? Este es un corte, ¿no? Esto que yo dibujo es un corte transversal. Entonces, si esta cavidad, esta figura es, es metálica, ¿no? Es un conductor, ¿cómo se distribuye? Y esa figura además es neutra. ¿Cómo se distribuye la carga en las paredes del conductor? Este es un conductor. Conductor neutro. ¿Cómo se va a distribuir la carga en él? Entonces haríamos igual como en el ejercicio anterior, con superficie interna y la superficie externa. Sí. Entonces la superficie interna sería positivo y la externa negativa. ¿Y cuánto vale la carga en esta? En total, ¿cuánta carga positiva hay en esta superficie interna? ¿O minúscula? ¿Cuánto? Con minúscula, sí. Con minúscula. Para que la suma de las dos sea cero cuando usted trace aquí una superficie. Para que dentro del material, dentro de esa superficie, la carga sea cero, una superficie que pasa por el conductor. ¿Y cuánto vale la carga entonces que está por fuera? En la superficie externa. Menos con minúscula. Menos con minúscula, ¿por qué? Porque es neutro. Porque es neutro, ahí sí es porque es neutro, entonces la suma de la carga en el metal, en el conductor, tiene que ser cero, así que vale menos Q. Menos Q en esta superficie. Bueno, vamos a descansar un ratico y ahorita nos vemos a las 4, ¿vale? Pero por ello entonces nos tenemos que salir de la sala y entrar a la que nos da la universidad. Sí, esa. Esta también la di en la universidad, pero la otra, la programada, sí, la de siempre. La general, sí. Sí. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Bueno, ahorita nos vemos entonces. Listo. Bueno, chao, chao.